presidente de ADN local, va a los medios de comunicación y dice con aplausos que lo que felicitan al gobierno es por la eliminación de los subsidios. Esa desnaturalización, esa falta de solidaridad, de no ponerse en los zapatos del ciudadano, porque incluso podemos perder hasta el Festival de Artes Vivas por las dificultades en el acceso de comunicaciones aéreas, terrestres, al ojo, y no será porque sea mala gente del gobierno. Jorge Benavides Ordóñez, que fue joven del año, mejor estudiante de la carrera profesional, que se fue a especializar en Derecho Constitucional en Europa, asumió cargos públicos, es profesor de una universidad del Ecuador y es elegido por mérito propio como miembro de la Corte Constitucional, y la pretensión es que sea juzgado políticamente por asambleístas que no terminan el colegio, que pasan haciendo dibujos de Cocú en clases o en la asamblea. Es que lo que pasó en Cuenca le daba miedo y le da miedo todavía a Daniel Noboa. Claro, pues él llama con todos los poderes del Estado y la economía a una marcha a favor de él mismo y contra él mismo, porque para eso fue la marcha, fue una marcha del presidente contra el gobierno, fiscalice y transparente precisamente lo público, y en el caso de los subsidios, la eliminación de los mismos de manera progresiva. Así que el cuento es un cuento de nunca acabarse a lo largo de la historia, pero hoy en este gobierno el ciudadano votó porque se eliminen los combustibles, los subsidios a los combustibles. Revisen los planes de gobierno. Y bueno, vamos por lo que en este momento está más calientito. Se da el tema de la eliminación del subsidio, se hace un anuncio de un paro nacional e inmediatamente se habla también de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el ambiente en el que vivimos. Vamos de uno, luego a otro y ahora otro. O sea, 3 pelotas o pelotillas más o menos son el juego político que en este momento le llaman al Ecuador. Pero no nos alejemos y vamos por la primera parte. El presidente de la República, en campaña, cuando ganó la primera vuelta, en campaña cuando ganó la segunda postulación, y hasta recientemente dijo que no iba a estar haciendo algo que tenga que ver con la eliminación de los combustibles. ¿Por qué el presidente se mete en problemas él mismo con sus propias intervenciones? ¿A qué se deberá eso, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. La culpa no es del presidente, sino de quien le crea a los políticos en general. El plan de campaña que ganó las elecciones especifica que el modelo de gobierno de apertura hacia el liberalismo contempla obligatoriamente que el Estado Nacional impulse una economía que fiscalice y transparente precisamente lo público. Y en el caso de los subsidios, la eliminación de los mismos de manera progresiva. Así que el cuento es un cuento de nunca acabarse a lo largo de la historia, pero hoy en este gobierno el ciudadano votó porque se eliminen los combustibles, los subsidios a los combustibles. Revisen los planes de gobierno. También el pueblo votó en su mayoría para impulsar la minería. También el pueblo votó en su mayoría para despedir a los empleados públicos, para tener control y de la eficiencia de la gestión de los empleados en general. Y ya el gobierno está haciendo lo que el ciudadano votó. Tenían otra opción. Había otro plan de gobierno que era el que presentaba Luisa González, pero la ciudadanía escogió este. No. Acabo de ver que en Saraguro ya están haciendo un paro por este tema de las medidas en contra del diésel, de la eliminación del subsidio al diésel. Oye, pero en Saraguro ganó Daniel Noboa con 12.600 votos, el doble de la votación que sacó Luisa González. Entonces, ¿qué está reclamando Joan la gente? Cuando usted, normalmente, Pablo, no se ve qué proponen en los planes, sino en lo que dice. Entonces usted me menciona de que eso específicamente es lo que estaba dentro del plan del presidente Noboa. Exactamente. Incluso el presidente puede haber dicho en campaña que no va a eliminar el subsidio al combustible diésel, pero estaba en el plan de gobierno. Así que está obligado el presidente a cumplir su plan de gobierno. Y los ciudadanos, claro, tenemos el derecho a la resistencia, pero a la final nadie nos aclara cómo van a quedar las tarifas en general. Si el subsidio va a seguir hasta diciembre, el 11 de diciembre del próximo año, o incluso se puede alargar más, pues habrá un momento dado en que el transporte público no costará menos de 70 centavos en una tarifa técnica. Y el Cabildo de Loja tendrá que analizar tarifas propuestas hasta una tarifa ponderada, pero ya se ha traspasado ese peso de las decisiones a los cabildos y gobiernos locales. Y los siguientes transportistas que se seguirán sumando a la lista de reclamos por los subsidios, los del transporte escolar, los de carga pesada, los de turismos, también van a tener en un momento dado subsidios. Entonces habrá servido de nada la eliminación del subsidio si la proyección de subsidios en general con estas compensaciones
nuevamente alcanzará los 900 millones de dólares y el presidente esperaba ahorrarse 1.300 millones con la eliminación de los subsidios. No ganamos nada. Una acción de politiquería, creo yo, que a la final le va a costar al ecuatoriano estar distraído cuando hay otros problemas esenciales de la vida cotidiana. Ahora, eso fue el anuncio en el tema de la eliminación de los subsidios. Ahora, en el tema del anuncio del paro nacional, la CONAIE y varias organizaciones sociales que están en este caso aliadas a la CONAIE ya se han expresado y en ese momento han dicho que van porque van al paro nacional. Básicamente el domingo ya iniciará el paro nacional. Ellos dicen indefinido por todas las cosas que se vienen dando. Ahora, si comparamos lo que está haciendo en este caso el presidente de la República versus lo que hizo Lenín Moreno versus lo que hizo Guillermo Lasso, en cuanto a tema de variación de precios, pues es abismal lo del presidente Noboa versus el resto. Sí, sin duda alguna. Y por mucho menos hicieron muchísimas cosas peores incluso en los gobiernos anteriores. Ahora estamos a la puerta de a la vuelta de la esquina con paro nacional. Sí, pero el presidente ya se volvió a sentar con los transportistas, no con los usuarios del transporte. Entonces para ellos ya tiene la mitad de la batalla ganada. Tocará ver cómo desarticulan a la asociación civil en general, y ya lo está haciendo, ya llamó a una constituyente, claro, por el camino equivocado, porque de manera torpe también no sé si tiene presidente de la República buenos asesores, o finalmente si tiene buenos asesores y el que no entiende es él, porque no se tiene que aclarar en la Corte Constitucional cuál es la vía ya está clara, para hacer un referéndum o una enmienda. Igual al día de ayer ya presentó el decreto 147, me parece que es para decir, oiga, el pueblo querrá tener, o de nuevo la pregunta para eliminar las bases extranjeras y eliminar esa restricción y puedan operar libremente en el país, pero vuelve a preguntar sobre lo mismo de la manera inadecuada cuando no debe consultarle al Consejo Electoral ni pedir que la señora Diana Tamaín, que le debe muchos favores, le diga que sí. Igual sigue siendo una pregunta que el canal constitucional será aprobado y revisado por la Corte Constitucional. Entonces esto el ciudadano en promedio no le importa. Al final, si lo llaman a unas elecciones, votará de pronto otra vez por el candidato que pone más bailarinas, y ese es el problema, John. El ciudadano es el que no está educado para tener un Estado, ni con la reforma del 2008, que todavía después de casi 20 años no le entendemos la mayoría, o algunos en peor estado que yo, y el resto de los ciudadanos a los que ni siquiera les importa. Entonces estamos manejando un estilo de gobierno autócrata, en donde la única figura pública es el presidente y todos están allanados con él para seguirle la corriente. Y una parte peligrosa de esto es intentar eliminar la independencia de poderes, que es lo que está detrás de todo esto, para seguir engordando un hiperpresidencialismo que hace nota leguas. Pero el paro se va a dar prácticamente a la vuelta de la esquina, con todo esto que se viene dando. Ahora la pregunta es, ¿se viene en la misma intensidad que antes o ya no? Debe ser un poco difícil cuando ya se acercan elecciones que se anuncian y todos los dirigentes querrán estar al frente de sus organizaciones. Y claro, esa es una estrategia también para debilitar a la organización social. Es que lo que pasó en Cuenca le daba miedo y le da miedo todavía a Daniel Noboa. Claro, pues él llama con todos los poderes del Estado y la economía a una marcha a favor de él mismo y contra él mismo. Porque para eso fue la marcha, fue una marcha del presidente contra el gobierno, es una cosa irracional y lógica. Pero van en Cuenca y en Cuenca se crean hasta un nuevo río, un río de personas que le dan el doble y la batida de gente que llevó a Guayaquil el presidente por un ambiente, por un tema que es una general, que es impersonal, es un tema en donde se juntaron todas las figuras encabezando por el alcalde, el prefecto de Cuenca, algo que aquí en Loja eso es imposible de lograr. Y justamente iba por ahí, Pablo, mientras en Cuenca marchan, bueno, en Azuay pongamos, pero Cuenca también, porque es la parte más, es la capital. Ellos marchan por el tema de la defensa del agua y hasta un poco con molestia por lo que hacen sus asambleístas, que ya vamos a topar más adelante ese tema. En Loja, en cambio, marchan un grupo muy pequeñito, marchan por defender al Banco de Loja. Entonces, esa es la gran diferencia, pese a que estamos ahí, estamos las dos pegadas, tanto la Azuay como Loja, y cada quien marcha por cosas completamente diferentes. Bueno, el objetivo del gobierno está escondido y detrás de todo esto está el hiperpresidencialismo. ¿Cómo eliminar a la Corte Constitucional, que es el culmen de la educación en el derecho, en donde tenemos créditos locales como Jorge Benavides Ordóñez, que fue joven del año, mejor estudiante de la carrera profesional, que se fue a especializar en Derecho Constitucional en Europa, asumió cargos públicos, es profesor de una universidad del Ecuador y es elegido por mérito propio como
miembro de la Corte Constitucional y la pretensión es que sea juzgado políticamente por asambleístas que no terminan el colegio, que pasan haciendo dibujos de Cocú en clases o en la asamblea, no sabe si están al mismo tiempo en sus clases virtuales, o lo peor de todo es asambleístas que obedecen de manera ciega lo que les dice la bancada, y ese actuar político no puede estar amenazando a quienes son los veedores del derecho constitucional del Ecuador. El pueblo se dará cuenta de lo que está pasando, John, y es que nos llama la atención que esto no se aclare en ningún medio de comunicación, mucho menos aquellos que tienen pauta del gobierno. Ahora, si vamos viendo la otra contraparte, es el tema de la convocatoria o el intento de convocatoria, porque hay que ser claros en esto. Todavía no hay una propuesta de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Es algo que el presidente todavía ha anunciado que hará, pero todavía no lo hace. Sin embargo, ya los mayores titulares del país ya han anunciado como que ya va, porque va. No, todavía no va. Eso es un hecho. Todavía no va. Pero se está jugando esa probabilidad, porque enviar reformas sabiendo que no cumplen con los parámetros de la legalidad de la Constitución, es lógico que la Corte Constitucional le va a bajar. Claro, sin duda. Así suene hasta simpático, feo, se la van a bajar. Entonces, la mejor forma o el mejor camino para poder cambiar y no estar haciendo reformas a cada rato parciales es ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero la pregunta es, ¿realmente lo hará o es un intento de amortiguar lo que está pasando ahora? Es una majadería del equipo que asesora al presidente nacional, a Daniel Noboa. Y claro, en el futuro veremos películas que nos sorprendan con titulares más allá de lo que hizo Correa. Correa más bien hacen unas películas que ganan Óscares y Cannes. Más bien, a mí me sorprende ver que las historias que cuenten en el futuro del Ecuador será que gana un presidente que es un vendedor de plátano y de banano en el extranjero, y es presidente y en el mismo año se multiplican por 10 las exportaciones de droga a través de cajas de banano. Es que es así como nos vende fuera. Aquí en el Ecuador podemos vernos a la cara y saber que mañana cuesta más el pasaje de bus, más el pasaje de la transportación, más los elementos de la canasta básica, precios internacionales. Pero nuestro sueldo no tiene esos alcances. Sigue siendo limitado en un Ecuador poco competitivo, porque precisamente la inseguridad jurídica es lo que espanta la generación de empleo y nuevas inversiones, y nos distraen con estos temas que siguen siendo dolorosos, porque vamos a ver en la calle enfrentado al pobre policía con el pobre ciudadano. Pablo, ahora el tema es dónde están los asambleístas de Loja, porque a los de Cuenca, a los de Azuay, les van a hacer un tema de la revocatoria. La gente en Loja dice, bueno, ya chévere, ¿y en Loja para cuándo? Entonces, pero haciendo un símil de esto es, ¿qué están haciendo? ¿En dónde están? O más severo, ¿están realmente conscientes de lo que está pasando, de lo que podría pasar con todo este panorama que estamos viviendo en el Ecuador? Los asambleístas tienen esa capacidad de fiscalizar más allá si son minoría o no son minoría. Tienen que olvidarse de votar por bancadas. John, ese es el principal problema de la Asamblea Nacional. No tener ese derecho y la independencia de analizar cada proyecto y votar conforme su conciencia y preparación y asesoría les diga. No, aquí votan por bancada. O sea, hay que darles pensando. Entonces, preguntas como las que plantea el presidente de reducir el número de asambleístas, yo creo que son valederas. Para si tenemos una tarea de inútiles que va a seguir actuando de esa manera irreflexiva, pues ahorrémonos un poco la economía. Y en el caso de lo que usted plantea, ¿cuál es el trabajo de los asambleístas? Aparentemente es nulo, porque sí vemos entrevistas una que otra vez, pero no nos dan a conocer qué proyectos presentan en la asamblea, con quién han socializado algunas iniciativas, más allá de temas generales que sí se han hecho conocimiento público, como por ejemplo el tema de promover al café como con apoyos nacionales, y que en eso todos estaremos de acuerdo, pero hace falta más, nos quedan debiendo un poco. ¿Usted sí sabía cómo están las cifras de los asambleístas lojanos? No, cuéntenos. Se lo cuento. Hay 2 asambleístas que han presentado hasta la presente fecha desde mayo, porque ellos se posicionaron el 25 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y pues obviamente ya estamos aproximadamente cerca de 4 meses en el periodo de ellos, es decir, casi más del 30% ya del año de trabajo, sobrepasado los 100 días. El asambleísta Guevara y el asambleísta González han presentado un proyecto hasta la presente fecha, mientras que Josebed Jaramillo y Verónica Íñiguez todavía no presentan un solo proyecto de ley en casi cerca de 4 meses de trabajo. Esas son las cifras que tenemos al menos hasta el momento. O sea, deberían estar presentando un proyecto por mes, hombre, su trabajo es solo eso. Su trabajo es solo eso. Obviamente en la asamblea hay comisiones, sesiones permanentes, pero hay asesores.
Tranquilamente pueden poner a su asesor con tarea que les dé haciendo una ley. Hombre, sí le pagan sueldo para eso. No hay que ser tan quedados. En todo caso, no debemos dejar de tener esperanzas en que hagan bien su trabajo, tanto el presidente como la asamblea y las demás autoridades, porque los lojanos necesitamos obras en territorio, y ya vemos que la única obra que va a aparecer en Loja es una vía privada, que es la vía Loja-Catamayo, pero fuera de esa no hay ninguna. El Estado va a invertir en el cuarto eje vial en Zamora, el Estado está invirtiendo en el Oro, para hacer la vía 4 carriles Guayaquil-Machala, pero en Loja no hay nada, hombre. O sea, en Loja no hay nada más que el pago de sueldos, y con eso no salimos. Pero no viene tampoco. O sea, el tema es, más que obra, tampoco es que ha venido el presidente. Bueno, la verdad es que sí es cierto que falta plata. En turismo, por ejemplo, hay 4 millones y un poco más para repartir en 21 eventos de ferias nacionales e internacionales. Por lo menos un hito hagan en Loja. Y saquemos así de cada presupuesto algo que nos traiga gente, algo que nos traiga la iniciativa de conocer mejor el territorio, porque incluso podemos perder hasta el Festival de Artes Vivas por las dificultades en el acceso de comunicaciones aéreas, terrestres a Loja, y no será porque sea mala gente del gobierno, es que en general no están invirtiendo en mejorar nuestra accesibilidad y por eso estamos aislados como siglos atrás. Hasta, por ejemplo, el siglo anterior, hasta 1953 no había carretera a Loja, pero el resto del país estaba conectado. No nos dejen en las mismas circunstancias. Es una nueva oportunidad de ver las cosas con otro enfoque, veamos el potencial que tenemos como frontera con el norte del Perú y sentémonos a proyectos de esta naturaleza. Pablo, ¿por qué cree que el presidente no viene a Loja, deja inversiones en Zamora, visita Machala casi constantemente, va a un montón de provincias, pero no viene a Loja? Cuando hablemos ya como presidente de la República, las veces que ha venido a Loja el presidente Daniel Noboa ha sido en calidad de candidato, siendo que Loja es una de las provincias que más apoyo mayoritario le ha dado a él en esos 2 últimos procesos electorales. ¿Por qué cree que no viene el presidente de la República? Bueno, es que la ciudad ya está allanada, aquí no tiene nada que conquistar. El propio presidente da de ADN local. Va a los medios de comunicación y dice con aplausos que lo que felicitan al gobierno es por la eliminación de los subsidios. Esa desnaturalización, esa falta de solidaridad, de no ponerse en los zapatos del ciudadano, precisamente refleja que aquí ya no hay nada que conquistar. Han ganado 3 veces seguidas con más del 70% de las votaciones. Entonces, ¿para qué tiene que venir el presidente si aquí en Loja todo está bien? Si tuviésemos directivos, si tuviésemos asambleístas, si tuviésemos representantes que vayan a reclamar, como alguna vez tuvieron que hacer los lojanos en la posta de la lojanidad, ir a pedir por lo menos una obra. Ay, presidente, denos un mejor hospital, transparente la corruptela del IES, la corruptela de los hospitales en general, transparentemos algo, pero denos una obra simbólica por lo menos de su gestión y periodo en Loja. Pablito, agradecerle por venir a lo del Momento Loja, siempre importante conversar de estos temas y le dejo como su mensaje final y nos vemos en una próxima ocasión. Quería resaltar a los tiempos que lo veo con corbata usted. Estamos haciendo algunos temas interesantes. Más bien felicito siempre a lo del Momento Loja por ser un medio innovador que marca la pauta de la comunicación local.